Hola amigos, hoy día vamos a hablar sobre una etapa de la vida que es la vejez. ¿Cómo era visto la vejez en el antiguo Egipto? ¿Cómo lo podemos comparar con ahora? ¿No? En primer lugar, las etapas de la vida, según los antiguos egipcios, eran la infancia, la edad adulta y por último la vejez. Los egipcios entendían que había dos tipos de vejez, la vejez cronológica y la vejez física. La vejez cronológica era el simple paso de los años, el simple paso de los años que no implicaba decaimiento físico. Al contrario, implicaba ser un sabio, implicaba más conocimiento, más experiencia. El problema venía con el otro aspecto, con la vejez física. Los egipcios sabían muy bien que había la vejez física, que es el decaimiento, la pérdida progresiva de los sentidos, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál era el ideal de los antiguos egipcios en cuanto a la vida? En cuanto al ideal de la vida, ellos añoraban con una larga vida. Eso es lo que se puede observar en todos los textos que se han encontrado, ya sea poemas, cuentos, relatos, ¿no? En sus tumbas o también en los papiros. Bueno, entonces había un ideal de larga vida. Según Masali Chiarelli, el 50% de la población llegaba a los 30 años, solamente el 50%, la mitad. Como vemos, había una alta mortalidad. También, según Masali Chiarelli, solamente el 25% de la población llegaba a cumplir los 43 años. Como vemos, pues, la vida era corta. Ahora también, en cuanto a la mortalidad, no hay que tener presente que había una alta mortalidad infantil, una alta mortalidad en cuanto a las mujeres cuando daban a luz, a pesar de que la medicina estaba muy avanzada en Egipto, ¿no? Ahora también para la expectativa de vida influía la clase social. Las clases sociales altas, elevadas, como bueno, se alimentaban muy bien, no sufrían tanto ¿no? el mal clima de Egipto y, por supuesto, vivían más. ¿No? Y en cambio las clases populares que soportaban todo el trabajo, que soportaban el clima cálido, seco de Egipto, por supuesto que llevaban la peor parte. Según Jansen, la expectativa de los egipcios era llegar a los 110 años. Ese era su sueño dorado. Una larga vida que cumplía con los 110 años. Ahora, esa expectativa de vida pudo haber tenido una variación. Según Jansen, el reino antiguo, por ejemplo, era 110 años la expectativa. ¿En qué se basa? En las máximas de Tahotep. Tahotep dice que ya está satisfecho, llegó, superó los 110 años y él ya no quiere vivir más ya, ¿no? Ahora, en el Reino Medio también hay otro, el texto de los ataúdes, en la que parece que se baja el promedio de vida, ¿no? Hacia los 100 años, o sea, la expectativa, ¿no? Ahora, en el Reino Nuevo sabemos que Ramsés II superó los 90 años. Entonces, vemos que la expectativa era una larga vida. Ahora, esta expectativa de la larga vida
contagió a otros pueblos, a los hebreos, por ejemplo, un pueblo mediterráneo, un vecino de los egipcios, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 50, versículos 22 al 26, se dice que José, el visir del faraón, vivió los 110 años, ¿no? Ahora, ¿cómo se representaban los egipcios a la vejez? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? En jeroglíficos. Aquí vemos la palabra viejo en jeroglíficos. Vemos que se tiene que comenzar a leer comenzando por donde ven los animales. En este caso vemos la pluma que significa I, el halcón que significa A y el codorniz que significa U. Entonces leeríamos la palabra viejo como yau. Ahora, vemos que al último está un anciano, ¿no? Que está con su bastón. Bueno, eso no se lee, es solamente un determinativo. Quiere decir, es una confirmación que se está refiriendo hacia un anciano. Entonces, si seguimos, ¿no? Según la egiptóloga Beatriz Cardana, ella nos habla, dice que en el papiro de Edwin Smith se llega la alquimia egipcia, la farmacopea egipcia, llega al atrevimiento incluso de proponer un elixir de la eterna juventud. Y lo da esa receta. Habría que probarlo, ¿no? Y dice que este elixir iba a transformar un viejo en un joven, un anciano en un jovencito. Bueno, también según Beatriz Cardana Arenas, dice que había grandes males en Egipto con respecto a la vejez. La vejez era entendida como una enfermedad, lo mismo que el amor, ¿no? Los egipcios, cuando se enfermaban, también ellos pensaban que cuando se enamoraban estaban enfermos. Pensaban que cuando mostraban síntomas de vejez también estaban enfermos. Y eso lo dicen en sus relatos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué síntomas presentaba la enfermedad de la vejez? Ellos sabían muy bien, se daban cuenta, por ejemplo, que cuando una mujer ya no podía procrear, se daban cuenta que esa mujer ya estaba envejeciendo. Ahora, en el caso del hombre se daban cuenta que el hombre estaba envejeciendo por los siguientes síntomas, por la canicie. ¿Qué quiere decir canicie? Cuando el hombre comienza a presentar las canas. Y había que evitar las canas. Había una serie de remedios que supuestamente curaban ese síntoma. También otro síntoma de que el hombre estaba envejeciendo era la alopecia. Quiere decir que el hombre comenzaba a volverse calvo. Entonces, cuando el hombre se comenzaba a volver calvo, el hombre estaba envejeciendo. Otro también es el de las arrugas. Las arrugas era síntoma de que el hombre estaba envejeciendo. Ahora, la vejez era pues entendida como una enfermedad, lo mismo que el amor, y requería un médico. Ya les había dicho que un joven se enamoraba, tenía que ir en un médico para buscando el remedio a su enfermedad. De eso hay escritos al respecto. En cuanto a la literatura, también estaba muy influenciada por la idea de la juventud y la vejez. Por ejemplo, en el cuento de Sinoé el egipcio, se encuentra ahí un deseo de rejuvenecer por parte de Sinoé. En las máximas de Tajotep, por ejemplo, del reino antiguo,
del reinado de Deserkare y Sesi, de la quinta dinastía, estamos hablando del Imperio Antiguo. También allí, ¿no? En este libro hay una queja de la vejez. Tajotep se queja de ser viejo, se queja de que ya no ve, se queja de que ya no oye, pero a la vez también dicta enseñanzas. Bueno, en el texto de los ataúdes, estamos hablando ya del Reino Medio, había, en la fórmula 173 se habla de rejuvenecer, hay que rejuvenecer, ¿no? ¿Cómo era la representación de los egipcios en sus murales, en sus paredes? Era una representación idealizada. El faraón, las mujeres, sus mujeres, ¿no? Los egipcios en general se representaban como jóvenes, atléticos, bellos, ¿no? Muy diferente al aspecto despreciativo con la que representaban a sus enemigos, a los sirios, a los libios, a los nubios, a los que los representaban como personas envejecidas. Un clásico de la representación despreciativa que tenían hacia sus enemigos, por ejemplo, es en la tumba de Horemheb, en Saqqara de la dinastía decimoctava dinastía. Estamos hablando del Teren cuando está terminando el periodo de Amarna. Allí se les representaba, ¿no?, a unos viejos que eran unos extranjeros. Bueno, también se ha encontrado en los reposapiés de Tutankamón, por ejemplo, figuras de extranjeros envejecidos, con tremendas arrugas, en la que están atados y vencidos por el faraón. Bueno, eso sería todo por hoy día. Nos vemos en la próxima reunión y muchas gracias por su atención.